aquí en el estudio de Heritage, hoy con un crack de la grabación y de la producción y de la música en general de este país, el gran Paco Loco, al que tengo el orgullo de conocer desde hace muchos, muchos años. No sé exactamente cuándo, pero sí me acuerdo cómo te conocí, que fue muy curioso. Debió ser por el 97, 96, 98, no ubico la fecha, pero sí que me acuerdo. Yo vivía todavía con mis padres y yo era ya un poco freak del audio, del vintajeo y demás, y tú también, y quedamos. Tú tocabas con Australian Blonde en Las Ventas. A lo mejor eso No, Las Ventas no, igual en otro sitio. Las Ventas nunca toqué, pero igual en otro sitio. O cerca de Las Sí, Ventas o sí, algo sí. así. Y viniste en patinete a casa de mis padres. te presentaste allí, dijiste, hola, soy Paco. Yo en esa época tenía en la habitación de adolescente todavía, tenía módulos NIF, tenía una mesa Studer, tenía por ahí un montón de historias. La Studer plateada Sí, aquella. sí, sí, ¿te Sí, acuerdas? sí, 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 sí. sí, pues ahí estaba. Y así fue como pusimos por primera vez en común nuestro friqueo y nuestro amor un poco por el audio y el vintajeo. Fue así como un hola, ¿qué tal? Soy Paco y mis padres también fliparon un poco. Me dijeron, saca todo esto de aquí. Saca todos estos trastos de aquí, como efectivamente hice. Y bueno, y aquí hemos llegado 30 años después. Me encantaría que nos contaras un poco sobre todo, bueno, tus fans ya sabrán y la gente de así más histórica del audio y de la grabación en España conoce perfectamente, pero quizá las generaciones más jóvenes o que no te conozcan, cuéntanos un poco quién eres, cómo empezaste más bien siendo músico como nosotros y cómo pasaste de esa faceta de músico a interesarte por la producción, por el audio, Mm. por la grabación y a la vez cómo pasas de vivir en un Gijón muy al norte a un Puerto de Santa María muy al Bueno, sur. realmente todo tiene relación porque todo lo que no deseas en la vida se convierte en lo que, en lo que al final es. A mí lo que me encantaba era tener un grupo y tocar en un grupo, pero me gustaba mucho componer. Entonces empecé montando un estudio pues para componer, para hacer una cosa de que digo, pues igual puedo hacer música para documentales, puedo hacer música para anuncios, para cine. Y entonces esa era mi idea, pero claro, como me compré el equipo para grabar, de repente los grupos empezaron a venir a grabar, con lo cual yo ya no podía componer y no podía hacer nada. Entonces de repente me vi grabando a los grupos de Gijón en una escena que había muy importante y yo ya no componía ni tocaba nada. Lo que digo es que lo que tú no quieres hacer es al final lo que acabas haciéndote. Sí, me suena. Y luego también, bueno, pues con el paso del tiempo te das cuenta de que probablemente tenga más talento para ayudar a hacer la música de los demás que para hacer mi propia música. Porque cuando hago mi propia música es como que a nadie le interesa, pero cuando hago lo otro sí le interesa a la gente, ¿no? Y entonces, pues lo mismo que pasó en mi vida. Yo siempre dije, yo nunca me casaré y el único sitio que no viviría sería en Andalucía y vino la cosa una detrás de otra. Me casé y me moví a Andalucía. Y entonces en Andalucía monté el estudio. Durante 6 años estuve teniendo el estudio en Gijón y el estudio en Cádiz. En aquella época en la que era difícil, que no era un portátil que la montabas en un sitio y otro, que no tenías que tener la mesa, grabadores, tenías que tener equipo auxiliar. Yo vengo un poco de esa escuela y entonces a los 6 años ya me cansé y lo monté todo en Cádiz. Entonces empecé pues a grabar grupos, a grabar grupos, a grabar grupos y por suerte pues llevo desde entonces grabando sobre todo grupos de un poco de música pop o rock alternativo, se puede. Yo llevo 30 años grabando discos en 7 días, más o menos. Qué bien, qué bien. O sea, grabas discos en 7 días, entonces llevarás... ¿Cuántos discos llevas? ¿Llevas la cuenta? Pues la última vez que me preguntaron habíamos contado como 1000, pero fue como hace 8 años, o sea que hay que sumarle otros 600 o 700. Madre mía, sí.
Yo fíjate, calculaba más de 1000 seguro, no Hombre, sabía. yo he acabado de hacer una cosa de hace una semana que vino unos ingleses a hacer y desde que se fueron hasta que ellos se fueron de vacaciones y el otro día me llamó y dice, ¿qué tal? ¿Trabajaste mucho? Y dice, acabo de hacer 2 discos ya. No soy bueno, pero soy rápido. Te creo. Y después de hacer toda esta cantidad de trabajo, ¿sigues teniendo referencias a la hora de producir, a la hora de grabar, a la hora de mezclar, que siguen estando presentes en tu trabajo? ¿O fue una cosa más del comienzo y luego fuiste derivando hacia un estilo o hacia una forma de trabajar más personal? Yo es que soy poco de... Yo soy poco de productores, soy más de los grupos. Entonces, a mí los productores que me gustan son los que hacen los discos que me gustan. Ya. Quiero decirte, yo no puedo disociar mucho un grupo del productor. Quiero decirte, me es complicado decir, este productor es muy bueno, pero lo que me gusta no me gusta. Pero yo no soy muy fan, a ver cómo digo esto para que no quede como un poco raro, pero yo no soy muy fan del sonido, soy muy fan del artista y de las canciones. Lo que pasa es que coincide que los artistas que me gustan mucho cómo suenan. Entonces después luego dices tú, a ver, ¿quién hizo esto? Y entonces lo sigues un poco, ¿no? Entonces yo soy más fan pues, de la gente que hace los discos. Pues me gusta mucho, en general me gusta mucho más cómo suena la música antigua que la moderna, pero no, porque yo pienso que el sónicamente suena mejor y es más variado. Creo que hoy en día es todo, tiene unos cánones muy, todo está como muy comprimido, todo está como muy afinado, todo está como muy, que parece... y me gusta que en los años 60 o 70 podías escuchar discos muy diferentes, ¿no? Podías escuchar desde los Stooges hasta Supertramp, que venía escuchándolos en el coche, y suenan totalmente diferentes. Entonces sí, me gusta. Luego cuando te enteras, pues me gusta mucho pues, Tony Visconti, me gusta mucho Ken Scott, me gusta mucho toda esta gente que, que priman un poco el sonido por encima del... Sí, que pero prima sí la que es canción. cierto que gente como Visconti están muy ligados al artista con el Claro, que... sí. Sí, sí, sí. Porque igual escuchas una cosa que no es eso y ya no te gusta tanto, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, que está muy bien y que es muy coherente con lo que ha sido tu trayectoria del artista primero, Sí. el primero artista canciones. ¿Te influye mucho el tipo de artista que estés grabando, por ejemplo, en todo lo que es el proceso? ¿Te amoldas de alguna forma o muchas veces el artista te pide a ti que tomes las Bueno, riendas, por así decirlo, eso es algo que ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio muchos artistas venían porque era barato, los artistas siguen viniendo porque soy barato, pero hay muchos... No creo, algo más. Pero ahora sí que me piden y me piden consejo y todo eso. Entonces, a mí lo que me gusta es tratar a todos los artistas por igual. Da lo mismo que sea una superestrella, que sea un chaval joven que está empezando. Entonces, eh, yo siempre intento estudiar un poco la canción, escucho muy bien la canción que hace y entonces vamos viendo, más o menos el proceso siempre es igual. ¿Qué tipo de sonido crees que le iría la batería? ¿Qué tipo de sonido crees que iría el bajo, esta guitarra? Aquí podemos hacer teclado. Y es curioso porque, aunque hemos dicho que los discos son muy rápidos, suelen ser 5 días para grabar y dos para mezclar, va siendo un poco eso. Eh, en ese tiempo nos da tiempo a hacer muchas cosas, porque nos da tiempo a cambiar de batería, nos da tiempo a hacer cambios de afinaciones. Entonces yo tengo muchos kits de batería, entonces vamos cambiando un poco dependiendo de lo que la canción funcione. Si el bombón necesita que sea seco, si sea ambiente, si tenga room, si no tenga room. Entonces lo tengo un poco automatizado, sí. Yo creo que es rápido porque no tengo asistentes. Vale. Si tuviese asistentes sería más lento. Bueno, pero lo que está claro es que tú tienes un montón de equipo, por lo que me dices, que son tus herramientas, donde Sí, tú eres capaz de traducir lo que ves de cara al artista, es decir, vale, esto va a ir por aquí, sí. yo ya sé de dónde lo voy a sacar, cómo lo voy a sacar, y de Yo, alguna forma yo tienes cuando, esa conexión. claro, yo cuando grabo siempre seco. Pero luego ya me estoy imaginando que le puedo meter, o sea, sin procesar.
Y a veces cuando estoy grabando, por ejemplo, una batería, digo, me gusta cómo suena, pero a ver cómo sonaría con este compresor, por ejemplo, si lo saturo, o sea, pero lo grabo eso. Entonces ya sí, ya luego voy pensando, mientras voy grabando, voy pensando qué voy a estar haciendo. Y me gusta grabarlo así, porque hay mucha gente que ahora mismo graba ya casi mezclado. Ujú. Pero a mí no me gusta así porque cuando grabas el sonido muchas veces es cuestión de costumbre. Cuando te acostumbras al sonido es como que ya te acostumbraste y no lo quieres cambiar. Entonces a mí me gusta mezclar y me gusta grabar casi bastante con un sonido bastante rudo para que luego empezar de cero y poder sacar lo mejor de todo. Vale, eso la verdad que para la gente joven o que está empezando en producción o en grabación, es quizá una de las cosas más complicadas y que más tiempo Mm. llevan y más experiencia necesitan. El decir, vale, yo estoy escuchando esta caja seca, limpia o estos toms, pero yo en mi cabeza ya sé lo que le tengo que... Sí, de todas maneras, en mi caso, hasta que no grabo la última nota, no sé si la caja va a llevar reverb o no va a... porque puede pasar un poco como lo que pasó con mi vida. Igual piensas que iba a llevar mucha reverb, pero luego resulta que la canción ha acabado en un sitio súper seco y una cosa... Ya, ya. Entonces, como ya he aprendido, Tu vida ha llevado mucha reverb al final. mi vida lleva poca reverb, la verdad. La mía intento que lleve muy poca también. Sí, sí. Es bastante seca, la Sí, verdad. sí, sí, sí. Muy poco procesada. Qué bien. ¿Hay algo, algún proyecto, algún disco, algún artista, alguna canción o alguna grabación en concreto de la que te sientas especialmente orgulloso por algún motivo, por el que sea, o bien a nivel sonoro, a nivel artístico, a nivel Bueno, yo siempre digo que hay dos o tres discos que en mi vida que me ha marcado mucho, que fue el primero de Australian Blonde, que fue un disco que yo hice cuando no tenía absolutamente ni idea, y es el disco que más ha vendido de los que he grabado yo, con lo cual tampoco hace falta saber mucho para vender discos. Quiero decir. Ya. Y luego otro, pues el de mi mujer de Moni, de Marion Face, que es una persona con un talento increíble, que me ha hecho pues también cambiar de vida. Y luego tuve la suerte de trabajar con gente que yo era muy fans de ellos, como por ejemplo Steve Wynn o Gary Luris, que son discos que he hecho con ellos que nunca pensaba que podría haberlos hecho con ellos. El de Gary Lewis a mí me gusta mucho, Mm. a todos los niveles, la verdad, sí, Ujú. sí. ¿Algún artista con el que hayas trabajado que te ha sorprendido para bien? El que te ha sorprendido para mal no te lo voy a preguntar, Vale. pero el que te ha sorprendido para bien, que tú a lo mejor dijeras, joder, ¿por qué este tío quiere grabar conmigo? Qué le voy a aportar? Y luego de pronto has dicho, wow. Generalmente la, la gente que a priori creo que no pueden grabar conmigo, que creo que no puedo hacer buen trabajo, suele ser así, Sí, ¿no? que no hago un buen trabajo. Entonces yo cuando es alguien que resulta que no está en mi rollo, intento convencerle, decirle que yo no soy la persona adecuada. Si al final se empeñan, lo hago y muchas veces le dije, te lo dije. Pero, por ejemplo, hay un artista americano que a mí me gusta mucho, que es igual un poco todo lo contrario de lo que pueda ser eh, lo que puedo ser yo, que es Josh Rouse, que, que es un tipo que es como muy elegante, muy delicado, y hice varios discos con él. Alguno lo producía Brad Jones y otro lo produje yo, y por ejemplo él me sorprendió mucho cuando trabajo con los americanos porque son un poco menos eh, exquisitos de lo que piensas. Sí. Lo que les prima es la canción. Entonces yo grababa, por ejemplo, Golden Smoke con eso y le decía yo a Gary, este coro está un poco desafinado y me decía, no importa, está the vibe es lento. Y entonces eso me sorprendía mucho cuando yo, por ejemplo, grabé con un grupo español que, que me estaban constantemente diciendo cómo tenía que ser lo que estaba grabando. Y entonces me decía, es que a nosotros nos gusta mucho un grupo americano que se llama Northland Western, Ujú. que es un grupo americano, y dije, hombre, eso lo grabé yo y a mí nunca me dijeron cómo tenía que sonar, Por ejemplo. por ejemplo. Sí, 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 sí. Genial. Bueno, nos has dicho que deberás llevar, bueno, debes llevar grabados
pues ya camino de los 2000, ¿no? Fácil. Como Miguel Ríos, Año 2000. A pesar de haberlo hecho todo, ¿hay algo que te quede por hacer que tú consideres que te queda por hacer o que te gustaría hacer que no has hecho? O que lo tienes ahí y Mira, estás esperando. Hay muchas cosas que no he hecho que me gustaría hacer que no voy a hacer nunca. Que me encantaría poder hacer un disco de dub, rollo jamaicano, con los delays en tiempo real y todo eso. Este año conocí a un chico inglés que vive por ahí, por Cádiz, en la provincia de Cádiz, que se dedica a hacer un poco eso, el Lis Perry y todo eso. Y eso me encantaría poder hacer una cosa, pero yo no creo que vaya a hacerlo. ¿No? ¿Nunca has hecho ese tipo Nunca he hecho eso de tener las reverbs esas con los filtros y eso. Veo muchos vídeos de cómo lo hacen y eso y me flipa. Es divertido, sí. Bueno, vamos a entrar en terreno nerd, que seguramente tanto tu público como el nuestro pues le encante. Seguro que tienes una serie, sabemos todos que tienes muchísimo equipo, ya hemos dicho que es de alguna forma esa herramienta que permite traducir lo que uno tiene en la cabeza en lo que va a quedar plasmado ahí en el disco final o en la producción. ¿Hay algún equipo que para ti sea esencial, fundamental, que lo necesites, que digas, joder, esto lo uso siempre? Bueno, obviamente quitando los micros, que esos hay que usarlos siempre. Bueno, pero seguro que tienes algún micro, alguna cosa o algún... Yo todo lo que me gusta son cosas que hoy casi no se pueden usar porque todo lo que me gusta suele tener ruido. Entonces la gente se queja un poco del ruido, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, yo no entendería el estudio sin una mesa de mezclas. Para mí eso es principal porque a mí yo me siento muchas veces en el estudio, cuando escucho la música que me gusta, los discos que me gustan, muchas veces cierro los ojos y me estoy imaginando cómo los grabaron. Y me estoy imaginando un sitio chulo, un sitio eso. Entonces no me gustaría cerrar los ojos y que esté grabado con un ordenador, nada más. Que no tengo nada en contra del ordenador, ¿no? Pero que entonces yo, por ejemplo, estoy escuchando y digo, seguro que estaban sentados detrás de la mesa, poniendo los pies encima del rack y escuchando la mesa. Sí. Entonces, para mí, la mesa es imprescindible. Yo lo hago todo en la mesa. Para mí una cosa que sería totalmente prescindible, que es lo único que realmente lo cambiaría por algo moderno, es por el patch. Yo odio el patch, literalmente. Sí, lógico. Yo me encantaría tener unos patches de estos de relés, de estos que se hacen, de todo, pero el patch lo odio porque llega un momento que ya no se ve ni de lo que está. Pero yo, por ejemplo, era muy reacio hace años con los multiefectos Eventide y ahora y me gustan mucho los sonidos de Eventide. El 3000, todo. Yo tengo un 3000, un 4000 y un 649 y un 910 y esos me flipan. Sí. Esos son algo que me dejan flipado. Y luego, pues, un compresor, me gusta un compresor, pero yo antes era muy free del compresor, de comprimir todo a tope, y ahora me gustan más los compresores que te dan el color, pero que tampoco me gustan de todos, pero que me gustan los que te hacen que hacen que suene grande la cosa, no que te suene pequeño. Vale, que no son tan rápidos, me gusta tan como el vuestro, el Herschel, y eso me gusta, lo uso mucho porque creo que te hace eso. Pero yo creo que una mesa, un micro de cinta, que son los que más me gustan a mí, un 44, un 77, un Coles, yo con eso iría, y con un multiefectos de Eventide, un 3000 o un 4000, yo iría... Con eso va servido. Sí, y fíjate, yo iría servido hasta con un portaestudio de 8 pistas o de 4 pistas, que eso me flipan, porque yo empecé trabajando con ese tipo de cosas. Sí. Y en casa tengo varios portaestudios, muchos que no funcionan y otros que sí.
y yo grabo mucho con el cassette. Yo tengo Sí. tengo una pletina de Revox, ¿no? ¿Cuál es la marca? Studer. No, de Revox es la marca barata de Studer, ¿no? Sí. Tengo una Revox y muchas veces cuando tengo que saturar una batería la meto por la cinta todo castaña y la saturo. Y ya está, Mm. claro. Si tuvieras que elegir 5 cosas que te llevarías a la isla desierta, de estas todas que has dicho, Me llevaría a la mesa, me llevaría un grabador en cinta, que se me da un poco lo mismo, pero 4 pistas o una cosa así. Me llevaría un micro de cinta, un 77, un 44, porque también cosas que son bonitas, ¿eh? Porque también es que creo que es muy importante totalmente. eso. Me llevaría el Herschel, me llevaría también. Sí. ¿Cuánto vamos? Fíjate. Te queda una. Yo hubiera elegido un micro estéreo que cuenta como uno y son 2, pero bueno. También. También tuve un estéreo, pero al final no le daba yo mucha... Yo soy muy fan de los micros estéreo. Sí, yo tuve un estéreo, lo vendí y me arrepiento de haberlo vendido. La verdad es que siempre que vendo me arrepiento de haber vendido muchas cosas. Sí. Si me faltaría una, ¿qué me llevaría? El MacBook no sería, ¿no? No. Me llevaría unos altavoces que me quiero comprar, pero que no puedo comprarlos. De una marca que se llama Atomic, no sé si los conoces, que son como los de... Supongo que por precio dices que no te los puedes comprar. Sí, vale. que son como los Altega que de los sí, Beatles. sí. Qué bueno. Y para terminar, ya que estás aquí, la verdad que has mencionado uno de nuestros, digamos, flagships, que es el Herschel, pero eres bastante fan de Heritage y tienes algunas cosas nuestras. ¿Qué cosas tienes de Heritage que tengas, que te gusten? ¿Qué uso les das? Si es que tiene, no sé, algún... Hombre, es que va a parecer un poco que estoy haciendo la pelota, pero todo lo que uso de Heritage, todo lo uso en todas las grabaciones. Que eso no puedo decirlo de todos los aparatos que tengo en el estudio, porque hay aparatos que no uso todas las grabaciones. Yo tengo mi mesa y luego tengo el sumador de editaje por donde pasan los stems. O sea que al final, casi siempre, la suma de la mezcla pasa por el sumador de editaje. Uso los Motor City siempre en la batería, siempre. Claro. Uso el Herschel siempre o en el bus estéreo o en alguna cuestión en estéreo, casi nunca en mono, por eso voy a tener que comprarme el mono para usarlo en mono. Y uso en todas las grabaciones los 2254 Junior esos, Sí. porque me parece un invento súper guay, que sea tanto como previo, que sea como compresor, me parece eso. Y lo que no uso en todas las grabaciones, porque tengo es el RAM que tengo de... el 2000. El 2000. Vale. Lo demás lo uso en todas las grabaciones y vamos, para lo que tiene Heritage, que yo no sé si lo que voy a decir es bueno o es malo, bueno, es que está hecho para gente como yo que no somos muy técnicamente, quiero decirte, son aparatos que necesitas estar estudiándolos mucho. Funcionan aquí están las frecuencias, clac, 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 y es todo clac, 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 y no tienen muchas cosas raras de usar. Me imagino que será porque está hecho por gente que es... Bueno, es parte de un poco parte también del principio de diseño de las cosas, que yo lo digo muchas veces con los ingenieros y demás, el hecho de poder o de saber hacer cosas o de dar más opciones no quiere decir que las tengas que dar. O sea, digamos que nosotros hacemos esa elección previa de lo que ya suena bien. A mí me gusta porque es como... es Equip for Dummies, ¿no? Como dirían. Sí, bueno, no, me gusta, es muy sencillo, esto es aquí, me encanta, por ejemplo,
el concepto que tenéis en la mesa de que vaya por grupos y entonces en un grupo tengo la batería con su... el sumador me gusta mucho y siempre que me llama alguien preguntando por el sumador, el primero que recomiendo es eso. Genial. Porque aparte que creo que de precio está muy guay y tiene unas cosas que no tiene otros sumadores. Pues fenomenal. ¿Y qué nos falta por hacer? Paco, dínoslo. Yo lo que estoy vendiendo la mesa para comprar la mesa de heritaje, que yo voy a ser el primero que la voy a tener. Te hacemos una mesa entonces. La mesa de heritaje yo la veo, ¿eh? ¿Tú la ves? ¿Vemos la mesa? Pero tampoco tiene que ser muy grande. Pero no que... ¿De cuántos canales? No lo sé. Bueno, se hace modular y se acabó, ¿no? Y se acabó. Con eso se soluciona todo. Pero no sé, yo creo que una mesa de 16 canales para la grabación moderna, tampoco hace falta hacer una de 32 canales, ¿no? Pero ya que te pones y haces 16, 32 son dos juntas, o sea que tampoco... Bueno, Paco quiere que hagamos una mesa. El que quiera otra mesa, que lo comente en el vídeo. O si queréis, o si veis que algo falta en nuestra línea de productos que os gustaría que tuviéramos, o lo comentáis con Paco, o nos lo escribís a nosotros. Pero Paco, que no piden mucho, porque si no te apetece comprarlo más y ya no... Vais más rápido que el bolsillo. Es verdad. No, hay cosas para todos. Pues muchas gracias por venir, por tenerte aquí. La verdad que un placer. Para mí, pues otro sueño cumplido, el tenerte aquí en la familia. Mí, sobre todo que haya gente en España que haga estas cosas, joder. Pues muchas gracias.